Bienvenidos amigos amantes de la lengua española. En este video te enseñaremos las palabras más comunes para ubicar objetos en el espacio, así que prepárate a aprender los adverbios de lugar. Un adverbio de lugar es una palabra que indica el espacio o el lugar donde se desarrolla una acción o un verbo. Es decir, nos da la información acerca de la ubicación de dicha acción. El adverbio de lugar normalmente responde a la pregunta ¿dónde?, ¿a dónde?, o ¿en dónde?, y los más comunes son: arriba significa en la parte alta. Abajo significa en la parte baja. Veamos un ejemplo. Carlos vive en el piso de arriba del edificio y Ana vive en el piso de abajo. Acá significa en este lugar y allá significa en aquel lugar. Por ejemplo, acá hay una caja con lápices amarillos y allá hay una caja con lápices rojos. Aquí también significa en este lugar. Allí significa también en aquel lugar. Pero no te preocupes, más adelante veremos la diferencia entre aquí y acá y entre allí y allá. Ahí significa en ese lugar. Como ejemplo de lo anterior tenemos: aquí hay una silla azul, allí hay una silla rosa y ahí están las otras sillas. La diferencia entre allí y ahí es que allí denota una distancia relativamente lejana y ahí denota una distancia no tan lejana. Adelante significa más allá y atrás indica la parte posterior de una cosa. Por ejemplo, hay una fila de coches. Adelante va el coche rojo y atrás va la ambulancia. Adentro significa en la parte interior de un espacio. Y afuera significa en la parte exterior de un espacio. Por ejemplo, en mi casa prefiero estar adentro porque afuera hace mucho frío. Alrededor significa en torno a algo. Usualmente este adverbio se usa con la preposición de. Por ejemplo, crecen flores muy bonitas alrededor de la casa. A través significa por intermedio de. Usualmente este adverbio se usa con la preposición de. Por ejemplo, a Paula le gusta mucho caminar a través de los arbustos del campo. Cerca significa en un lugar próximo. Lejos significa en un lugar distante. Usualmente estos adverbios se usan con la preposición de. Por ejemplo, María y yo estamos cerca del árbol, pero muy lejos de la ciudad. Debajo indica un lugar en una posición inferior a otro de referencia. Y encima significa en un lugar en una posición superior a otro de referencia. Usualmente esos adverbios se usan con la preposición de. Por ejemplo, debajo de la mesa hay un balón de fútbol americano. Y encima de la mesa hay un regalo para Marta. Delante significa
en la parte anterior y detrás significa en la parte posterior. Usualmente estos adverbios se usan con la preposición de. Por ejemplo, está pasando un carro de policía delante de mi casa. Y guardo los documentos en el armario que está detrás de la mesa. Dentro significa en la parte interior y fuera significa en la parte exterior. Usualmente estos adverbios se usan con la preposición de. Por ejemplo, hay 3 litros de agua dentro de la jarra y hay un gran parque con árboles fuera del edificio. Junto significa unido o cercano. Usualmente este adverbio se usa con la preposición a. Por ejemplo, hay 2 plantas junto a la silla roja. Enfrente significa a la parte opuesta. Usualmente este adverbio se usa con la preposición de. Como ejemplo de esto tenemos: hay un balón de baloncesto enfrente de la silla. Existe otra forma de este adverbio que es frente a y tiene exactamente el mismo uso y significado, por lo que también es correcto decir: hay un balón de baloncesto frente a la silla. Finalmente tenemos sobre, que significa un lugar en una posición superior a otro de referencia. Por ejemplo, sobre la mesa hay una taza de café. Ahora vamos a aclarar algunas dudas respecto al uso de ciertos adverbios que acabamos de ver. Empecemos con la diferencia entre aquí y acá. Ambos adverbios significan en este lugar. Sin embargo, acá denota menos precisión que aquí. Para entender esto, veamos el siguiente ejemplo. Decimos ven aquí si queremos que la otra persona venga a nuestro lado al lugar donde nosotros estamos. Y decimos ven acá si nos conformamos con que solamente se aproxime a nosotros. La diferencia entre allí y allá es básicamente la misma que en el caso de aquí y acá, ya que allí denota un lugar más preciso que allá. Veamos ahora la diferencia entre adentro y dentro, ya que ambos significan en un lugar interior de un espacio. Pueden haber varias diferencias en el uso según el contexto, pero la principal diferencia consiste en que se prefiere usar adentro con verbos que denotan movimiento, como ir, venir, entrar, etc. Por ejemplo, vamos adentro de la estación. Por otro lado, prácticamente no hay ninguna diferencia entre fuera y afuera, por lo que se puede decir que su uso es completamente equivalente en el idioma español. Y esto es todo por hoy. Ya has aprendido más vocabulario para indicar la ubicación de los objetos en el espacio. Si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte a este canal. Te invito a activar también la campanita para informarte cuando haya un nuevo video. Hasta pronto.